capítulo 4. Espero que me hace tiempo. Necesito que alguien me haga señas allá atrás cuando lleve unos 30 minutos, porque no tengo reloj y aquel no lo veo. Así que si no, van a estar aquí hasta mañana, porque el sermón está bien largo. Juan 4, versículos 43 al 54. Juan 4, del 43 al 54. Necesito un púlpito más amplio, esto me tiene enfermo. Juan 4, del 43 al 54. Juan capítulo 4, versos 43 al 54. Me uno seguro que esta cosa con él. Bien, queremos saludar a los que nos siguen a través de la internet. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Verdad y Vida. Es nuestra oración y deseo que este mensaje también sea de edificación a sus vidas. Juan 4, versículo 43. Dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a orar. Señor Padre, nos encomendamos en tus manos, suplicando que tu Espíritu Santo sea el que nos ministre y nos hable por la Escritura. Prepara nuestro corazón para inquirir en tu ley. Úngenos con poder de lo alto, ilumínanos para exponer y para comprender. Ayúdanos a aplicar la palabra y a ponerla por obra. En Jesucristo, amén. En Juan capítulo 4, versos 43 al 45, el autor de este evangelio hace una transición de los eventos ocurridos en Samaria y retoma el recorrido de Cristo, quien iba desde Jerusalén hasta Galilea, y lo hace introduciendo la curación del hijo de un oficial del rey. No se dice que es rey, pero probablemente era uno de los Herodes. No sin antes hacer un paréntesis en el verso 44 al citar un proverbio popular y conocido del tiempo de Cristo, donde se evoca la mala acogida que los suyos, los judíos, pues no habían recibido a Jesús. En el verso 44 dice: porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Jesús en realidad estaba modificando un proverbio muy conocido de aquel tiempo. Por ejemplo, el filósofo griego Epicteto había escrito: por eso los filósofos aconsejan incluso abandonar la patria. Otro filósofo griego del siglo I había escrito, este filósofo se conoce como Dion Crisóstomo: la vida en su patria parece difícil a todos los filósofos y a los médicos. O sea que lo que Jesús está diciendo no es una palabra
netamente de él, la hace suya porque quiere transmitir una verdad y la adapta a su contexto. Mis queridos hermanos, de tal manera que la expresión "no es honrado" evoca el reconocimiento que se le niega a Jesucristo por parte de los suyos en la ciudad de Jerusalén. Pues si bien muchos habían, dice el texto en el capítulo 2, creído, dice la Biblia que Jesús no se fiaba de ellos porque había maldad en el corazón de ellos, y todos nosotros sabemos que Jesús también había comenzado a ser perseguido, cosa que no ocurre en Samaria. Increíblemente, los enemigos del pueblo judío resulta que le dicen a Jesús: quédate con nosotros, y muchos terminaron creyendo. Esto tampoco va a ocurrir en Galilea, donde este oficial del rey, aunque era de Capernaum, termina convirtiéndose y junto con él creyendo toda su casa, extendiéndose así la predicación del reino. El paréntesis que nosotros encontramos en el verso 44 precisa el alcance del desplazamiento de Cristo anunciado en el verso 43, y yendo allá yendo a Galilea, aún a sabiendas de que nadie es profeta en su tierra. Recuerden que Jesús se había criado en Galilea. Sin embargo, esto no era una limitante para predicar donde haya que predicar, cosa que queda corroborada luego en el verso 48, donde Jesús denuncia en la audiencia de Jesús una concepción errónea de la fe basada solo en los milagros, y es que Jesús quiere transmitir esta enseñanza y acentuarla en el corazón de la gente, porque la tendencia natural del ser humano, ¿cuál es? Ver para creer. Eso no solo era así en el tiempo de Cristo, eso sigue siendo así también en nuestro tiempo. Seguimos encontrándonos con gente que dice: si yo no veo, no creo. Y Jesús quiere enseñar por medio de lo que está por hacer con el hijo enfermo del soldado del rey, o uno de los jefes de este soldado, es que hay una manera de acceder a la fe que no tiene nada que ver con el ver, sino con el creer. Y por eso en el verso 48 él llega a decir: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esto describe la realidad de lo que hay en el corazón de muchos. Luego en el verso 45, Juan 4:45, se subraya que Jesús es recibido por los galileos a causa de las señales y prodigios hechos por este en Jerusalén, tras haber limpiado el templo y durante el periodo de la Pascua. Muchos de los galileos habían ido a Jerusalén porque era tiempo de la Pascua, y ya allí habían visto a Jesús, como dice el capítulo 2, verso 23, sanando, sanando no, haciendo señales. Si usted lee el 2:23, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. El texto no dice qué señales hizo Jesús en Jerusalén, simplemente que hizo señales, que hizo milagros. Y ahora los galileos que habían regresado estaban a la expectativa porque este Jesús iba a llegar ante ellos, y estaban deseosos de ver cosas sobrenaturales ocurrir, pero en realidad lo que había en el corazón de ellos es un ver para creer. Con estas palabras, Juan nos introduce a la cuestión que ocupará el centro del segundo milagro hecho en Galilea, pues recuerden que el primero fue la conversión del agua en vino. Y aquí en Galilea, este milagro va a ser la primera sanidad que va a realizar Jesús en estas tierras. Entonces, cuando a partir del verso 46 y hasta el verso 54 se presenta el milagro de la curación, Jesús regresa a la misma tierra donde había convertido esta agua en vino. Dice el verso 46: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y así nos introduce al texto en cuestión que queremos tratar. Todo lo que está por ocurrir nos introduce en el tema de la fe.
nos introduce en el tema del creer a Jesús por lo que Él es y por lo que Él dice, y no necesariamente por lo que se ve. Por eso hay tres cosas aquí que debemos de considerar. La primera de ellas es la dimensión cristológica del pasaje. Tenemos que fijarnos en la persona de Jesús, en el Cristo. ¿Quién es y cómo actúa en relación con este padre cuyo hijo está enfermo y con el enfermo mismo, para edificación de los que lo observan y le escuchan, y edificación de tu vida y mi vida? ¿Por qué digo esto? Porque Cristo sigue siendo el mismo ayer y hoy, y seguirá siendo el mismo por siempre jamás. Significa que de la manera que obró en el pasado, obra en el presente y obrará en el futuro. De la manera que obró en el pasado, puede obrar en este presente y puede obrar en nuestro futuro. De tal manera que si tú y yo, a semejanza de este Padre, tenemos una crisis, cual sea esta, enfermedad económica, espiritual o de cualquier índole, podemos ver en la figura de Jesucristo la solución si tan solo creemos y ponemos nuestra fe en Él, no por lo que hayamos visto o podamos ver, sino por lo que Jesús es y por lo que Jesús dice. Por eso quiero empezar centrando nuestra atención en Cristo, porque nos permite descubrir en la persona de Jesús aquel que da la vida y que es la solución a toda necesidad que pueda tener el ser humano, incluyéndole usted y a mí. Veamos en primer lugar que Cristo obra en pro de este niño enfermo, a quien la Biblia describe como a punto de morir. Y luego los que vienen a dar testimonio de a qué hora había comenzado la sanidad, añaden que el niño sufría de una gran fiebre. Definitivamente la situación era crítica. Y ahora vemos a un Cristo que devuelve la vida, que devuelve la salud, que es la solución a la crisis, que es la solución al problema. ¿Y por qué puede hacer esto? Porque Jesús es Dios. En el capítulo 1, verso 1, habíamos leído que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso significa que Él es omnisciente. Él conoce lo más profundo de la crisis de este padre y lo que hay en su corazón. Conoce lo más profundo de la necesidad del niño enfermo y todo lo que hay gira en torno a ello, así como conoce la profundidad de tu crisis y de tu necesidad y de tu problema, y no vive ajeno a ello ni ignorante a ello, y no vive de espalda a la realidad, porque Jesús, como mediador que es entre Dios y nosotros, se encarga de abogar por nosotros para que el Padre Celestial traiga soluciones a las crisis. Por eso cuando miremos a Jesús, recuerde que es Dios, un Dios que además es todopoderoso. Recuerde que por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. También todas las cosas en Él subsisten. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sino por medio de Él y para Él. Él tiene el control de toda circunstancia en todo momento. De hecho, Él es providencial. Significa que en Él y en virtud de su omnipotencia puede estar y está la solución a toda crisis. No había médico, no había ningún factor humano que podía salvar a aquel niño. Al parecer ya estaba desahuciado, desechado por los hombres. Sin embargo, lo que encontramos por medio del milagro que va a operar Jesús en él es la acción de ese Dios que es todopoderoso y que las cosas que parecen imposibles ante la vista de los hombres las hace posibles, porque para Dios todas las cosas son posibles. Significa que en Él está la solución a toda crisis, la solución a toda necesidad. Jesús
es además la fuente de la vida. Y aquí, en este contexto, Juan está avanzando, presentando a Jesús como fuente de la vida. Recuerde que en el capítulo 1, verso 4 había dicho de Cristo: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el capítulo número 3, hablando con Nicodemo, presenta a Jesús como la fuente de vida que salva. El que cree en el Hijo tiene vida. Y ahora, en este evento, presenta a Jesús como un dador aún de la vida física. O sea, que Él tiene el poder para destruir la muerte y deshacer lo que pone al hombre en riesgo. Y sabemos que esto es así, porque a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán. Porque Cristo, que es primicia de los que durmieron en Él, es un Cristo triunfante sobre la muerte, aún la muerte física. De tal manera que la oportunidad de vida se convierte en realidad ante la persona de Jesús. Él es la fuente de la vida. Y esto es un concepto que debe estar bien arraigado en tu mente y en tu corazón. Porque Él, y solo Él, es el que puede hacer que la vida, valga la redundancia, cobre significado y pueda encontrar las respuestas a las necesidades. Jesús obra también de una manera extraordinaria en el padre de este muchacho. ¿Y cómo lo hace? Permitiéndole acceder a la fe. Permitiéndole acceder a la fe. Y es aquí donde debemos aprender cómo obra Dios en tiempos de crisis y cómo opera para conducirnos a la fe verdadera que necesitamos para dar solución a cada una de nuestras necesidades. Pues lo cierto es que a veces la fe nos falla. Lo cierto es que a veces la fe la ponemos a un lado. Lo cierto es que a veces la incredulidad llena tu mente y llena tu corazón. Y más cuando la vida toda está rodeada de crisis y de dolor. Porque es ahí donde nos invade la pregunta: ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde estaba Dios? En el diálogo que se suscita entre el Padre rogando a Jesús que descienda a Capernaum para sanar a su hijo, y las respuestas y acciones de Jesús es que este obra para que el Padre acceda a la fe. Y aquí van a ocurrir las cosas de una manera tremenda, porque Jesús obra desde la distancia. Nunca va a Capernaum, ni siquiera dice: Padre, sana a este muchacho. No encontramos a un Jesús pronunciando una palabra que declare sanidad, sino a un Cristo que simplemente dice: ve, tu hijo ya ha sido sano. Y es desde esa aparente simpleza que Jesús revela la grandeza de su autoridad y de su poder para obrar, aún en los momentos más críticos. En el verso 48, mientras que la conducta del Padre parecía motivada por su confianza en el poder sanador de Jesús, porque esto es lo que le hace ir de Capernaum a Galilea, a Caná, nos encontramos con que Jesús, en el verso 48, casi que critica y se niega a hacer. Tal pareciera que está haciendo eso. De hecho, hay un paralelismo muy grande entre lo ocurrido en la boda de Caná con este pasaje. Una necesidad, alguien que intercede, un regaño, una orden y una acción en secreto. En la boda de Caná había dicho qué cosa: echen agua en las tinajas. Ahora pruébale y llévale al otro. No hay un pronunciamiento. Y aquí ¿qué dice? Ve. Pero antes encontramos esto: si no viere señales y prodigios, no creeréis.
Claro, Jesús está conduciendo al hombre a la fe necesaria para llevarle a la conversión, porque al final el propósito de Cristo es traer conversión. Pues ¿de qué le sirve al hombre tener toda la salud del mundo en esta tierra si al final su alma se condena por toda la eternidad? El ver milagros en muchos es lo único capaz de conducir a los seres humanos a la fe. Pero Jesús quiere enseñar que las cosas ocurren y son significativas de una manera muy diferente. Las palabras de Cristo a los creyentes son un llamado a preguntarse sobre la comprensión que tenemos de la fe y especialmente sobre el vínculo que establece entre el ver y creer. Y por eso Jesús va a enseñar conceptos opuestos a la filosofía del mundo. El mundo dice ver para creer, y Jesús prácticamente nos va a enseñar que hay que creer para ver. Ante la incredulidad de Tomás, recordemos que en Juan 20:29 Jesús dice: porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esto nos va marcando el camino, que hay que creer a Jesús por lo que Él es y por lo que Él dice, independientemente de que lo entienda o no, lo asimile o no. Por otro lado, tenemos que aquellos que demandan milagros y señales son descritos en la Biblia como gente perversa, gente que no ha entendido a Dios ni las cosas de Dios. Esos que dicen quiero ver un milagro para poder creer. Esos que dicen, Señor, si tú me haces un milagro voy a creer en ti. En realidad no han entendido nada y no han accedido a la verdadera fe. Y están tomando el camino equivocado para acceder a la verdadera fe. Eso es perversidad. Mateo 12:39 dice: la generación mala y adúltera demanda señal. Demanda señal. Pero los piadosos confían en Dios, creen en el poder de Dios, descansan en Dios, independientemente de que éste decida hacer un milagro o no. Porque el milagro más grande de todo, ya Jesús lo hizo en la cruz, al derrotar el pecado y a la muerte, y dándonos así la vida eterna. La definición bíblica de la fe, ¿cuál es, mis hermanos? Y está en perfecta armonía con esto que venimos diciendo, y que Jesús mismo enseña cuando dice: si no viere señales y prodigios, no creeréis. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y este padre no va a ver a Jesús tomar ninguna acción, simplemente decir ve. Pero decide irse porque ha llegado a la convicción de que este Jesús tiene poder para revertir todo aquel mal y traer solución. El problema de nosotros es que muchas veces no tenemos certeza porque la incredulidad ha inundado nuestro corazón. Y como la historia del pueblo que estaba orando para que venga la lluvia porque había una gran sequía, y todo el mundo se congrega en el templo, y cuando llega una anciana con un paraguas y la capa de agua: señora, con el sol que está que raja las piedras, usted viene con un paraguas y revestida así, dice: no venimos a pedir que llueva. Ya tenía la convicción de lo que Dios iba a hacer y estaba esperando, aún sin haber visto. Es este tipo de fe verdadera a la que fue conducido al Padre y a la que Jesús quiere conducirnos a ti y a mí cada momento, cada instante. El texto dice que él creyó las palabras de Jesús. Él tuvo certeza
y convicción en la palabra de Jesús. Dice el verso 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. 4 simples palabras, pero saturadas del poder sobrenatural de Dios. Qué distinto a los alardes que vemos de estos que andan por ahí supuestamente sanando, ¿verdad? Que arman todo un espectáculo. Pero aquí está lo que marca la diferencia. El hombre creyó, ¿la qué? La palabra que Jesús dijo. Y la evidencia externa de creer fue que se fue. Y note que él no le insistió: ven conmigo, tú tienes que estar allí, acompáñame. Si tú no vienes, no. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Él cree, él se fue. Muchas veces nosotros no vemos la mano de Dios obrar, porque la incredulidad que inunda el corazón nos lleva a ser escépticos de las palabras dichas por Jesús en forma de promesas. Y la evidencia de que esto es así es cuando nos desesperamos en el momento de la crisis o tomamos decisiones equivocadas o actuamos de manera desordenada, aun cuando sabemos lo que la Biblia dice que Dios va a hacer. Y esas son áreas en las cuales debemos de crecer y debemos de superar. Recuerde que todas las promesas de Dios son en Él sí. ¿Y en Él qué? Amén. Y que todo lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Claro está, tenemos que alinearlo con la voluntad de Dios. La curación del niño ha sido una señal, un signo, un milagro que ha conducido al padre y a su casa a descubrir la verdadera identidad de Jesús, que es ¿cuál? Que Cristo es el don de la vida. Eso es lo que han descubierto, que Cristo es el don de la vida. Porque ¿de qué fue librado el muchacho? De la muerte física. Pero cuando dice creyó el soldado con su casa, también encontramos que además fueron librados de una muerte peor que la física, que es la muerte espiritual. Y ahí es donde vemos cómo Jesús trabaja de una manera magistral para conducirnos a la fe y producir en nosotros la fe que se requiere para subsistir y vivir y andar como Dios manda. Una vez meditado en esto, estamos listos para considerar las dimensiones antropológicas del pasaje. O sea, enfocarnos específicamente en la figura de este padre. Porque el padre se ve situado ante la evidencia y la realidad de que ni la muerte que amenaza a su hijo, ni el don de la vida que lo salvará, está en su poder. Porque el padre no puede hacer nada para salvar a su hijo. Y ahí nos encontramos nosotros muchas veces. Y el problema con nosotros es que a veces nos creemos estar en control, en dominio y con el poder para dar soluciones a los momentos difíciles. Y no nos damos cuenta que siempre todo depende de Dios. ¿Recuerdan ustedes la mujer enferma del flujo de sangre? ¿En quién había confiado? En los médicos. 13 años enferma. Había gastado todo lo que tenía y no había resuelto absolutamente nada. Y tan solo con poner la fe en Jesús, venir empujando a la gente, tocar su manto, creyendo, recibió qué cosa, lo que por tanto tiempo había anhelado. Cuando ponemos la confianza en nosotros mismos o en los hombres, al final siempre terminamos fracasados, porque maldito es el hombre que confía en el hombre.
Por tanto, en el momento crítico de tu vida, recuerda que el futuro y aún tu presente y tu destino está en las manos de Dios. Siempre está en las manos de Dios. Por eso es que digo que está esta realidad que ni la muerte que amenaza al Hijo, ni el don de la vida, está en el poder del Padre. Porque eso solo está en el poder de Dios. Porque Dios es la fuente de toda solución. Este padre había entendido eso. Por eso acudió a Jesús. Él ya probablemente había oído de sus coterráneos que habían venido de Jerusalén. Este hombre hace señales, hace sanidades. Y cuando se entera que Jesús viene a Galilea, va a él, mostrándonos que la mejor decisión que un ser humano puede tener ante momentos de crisis es acudir a Jesucristo. Juan 4:47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. Y no solo viene, sino que además le ruega. Y en su mente él cree que Jesús tiene que estar presente para que ocurra lo sobrenatural. Por eso le dice que desciende y sane a su hijo que está a punto de morir. Por eso el Padre le ruega a Jesús, porque ve en Jesús al Señor. Por eso le dice Señor. El ser humano no tiene ninguna autoridad ni sobre la muerte ni sobre la vida. La vida toda y toda circunstancia está en presencia de Dios y en manos de Dios. El oficial del rey, dice el verso 49, le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Como diciendo, toma acción tú, porque tú y solo tú tienes la respuesta, tienes la solución y es el que puede hacer. ¿Cuántas veces nosotros caemos en desasosiego, desesperanza, tristeza, amargura, por no ver en Jesús la fuente de la solución, por no rogar a Jesús, por no acudir a Jesús, por no decirle a Jesús: desciende, toma acción, obra? El fracaso del poder destructor de la muerte y la posibilidad de la vida en plenitud pertenecen al orden del don que se ha vuelto acontecimiento en la persona de Cristo. Por eso el hombre le creyó a las palabras de Jesús. En Juan 4:50 Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Creer sin ver, basándose únicamente en la palabra de Jesús, convierte al Padre en un paradigma de la fe. Pues el hecho de levantarse e irse nos hace ver que este hombre no era un incrédulo. El hombre obedeció a Jesús y yendo tras escuchar las palabras: ve, tu hijo ha sido sanado, en la confianza de creer sin ver. La confianza del Padre se ve corroborada por su actitud. Obedece la orden de Jesús y se pone inmediatamente en camino. Y la tercera y última cosa a considerar es que la fe es el camino que le permite al hombre acceder a la vida. Es por eso que Jesús, con sus acciones y la narrativa del Evangelio, tiene por objetivo que los creyentes pasen de una concepción elemental de la fe a una concepción consumada. La fe que se basa en lo sobrenatural se encuentra en espera de su cumplimiento. Por el diálogo, el oficial del rey está llamado a dar varios pasos. Los mismos pasos a los que somos invitados los creyentes de todos los tiempos si queremos acceder en fe a la vida y ver la mano de Dios obrar de manera consumada y extraordinaria en ti y en los tuyos.
Primero, es necesario poner la confianza de manera absoluta en cada una de las palabras de Jesús sin gozar de la observación de un milagro. Pues son bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque eso es precisamente tener certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Esto es lo que hizo el Padre. Mateo 17:20 dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Nada. Es necesario reconocer la pertinencia de la palabra de Jesús en ausencia de quien lo ha pronunciado. Hoy Jesús no está físicamente con nosotros en el sentido humano, como encarnado, pero sí está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ha puesto al Consolador, al Espíritu Santo que mora en nosotros, también para que nos acompañe. Jesús no está con nosotros en ese sentido, pero nos ha dejado su palabra, la cual está llena de promesas que redundan en bendiciones y acciones por parte de Dios cuando los hombres creen y actúan de acuerdo a la condicionalidad de cada promesa. 2 Corintios 1:20 dice, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y en Hebreos 11:6 leemos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, es necesario poner la confianza concedida a la palabra de vida de aquel que a partir de ahora, y hablo en el contexto del texto y también en nuestra vida, es el ausente. El que no esté presente físicamente y no lo veamos no significa que no está espiritualmente y no actúa. Jesús no tuvo que ir a Capernaum para sanar a aquel niño. Jesús no tiene que estar físicamente aquí para sanarte, para dar solución a tu crisis, a tu problema. Él es espíritu. La palabra de vida en el texto se muestra como la palabra creadora de vida. Ve, tu hijo vive. Y él se fue. Mateo 11:28. Es la misma invitación. Es la invitación de Cristo cuando estás pasando por momentos difíciles, dirigidas a ti y a mí. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es promesa de Dios. Pero para que el descanso de Dios venga a tu vida, tú tienes que ir a Él. Este fue el versículo que Dios utilizó en mi caso personal para traerme a quebrantamiento y a conversión. En un momento muy difícil, tras haber presenciado la muerte de un jovencito impactado por un bus, me puso muy mal aquello. Y ese día, yo estaba ingresado en un hospital haciéndome unos estudios neurológicos, causa de unas convulsiones que yo sufro. Recuerdo que apareció alguien que nunca más la vi. Y tarde en la noche, porque me desvelé, me cita este pasaje. Y me dijo, tienes que ir, dejar tu trabajo y tu carga y Dios va a hacer el cambio. Eso fue un jueves. Al día siguiente no dormí en toda la noche.
Le pedí a mi doctor que me diera de alta. Me dieron de alta. Y yendo a casa de mi abuela en La Habana, paso frente a una iglesia que hay en La Habana Vieja, que se llama Iglesia Bautista del Calvario. Decidí ir el domingo a ese culto. Y el pastor predicó este texto. Y recuerdo que cuando él hizo el llamamiento, yo me puse de pie y me fui. Cuando llegué a casa de mi abuela, llegué llorando y me puse a orar. Y le dije, me quiero ir a mi pueblo. El martes ya estaba viajando a mi pueblo y el sábado voy a la iglesia de mi pueblo. Allá nos congregábamos el sábado, no porque éramos sabatistas, sino porque el único lugar que teníamos para congregarnos nos lo prestaban el sábado. Y ese día estaba nuestros pastores interinos en nuestra iglesia por 21 años. El templo estuvo cerrado y teníamos un pastor que viajaba 35 kilómetros para atendernos. Y ese día el pastor predicó este versículo. Ese día pudiera decir que fue el día en que Dios quebró toda mi vida, para la gloria de Dios hasta el día de hoy. Y es que cuando uno responde a la invitación de Cristo, la carga desaparece. Juan 11:25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y mire lo que declara, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, si lo más crítico que pasamos en la vida puede ser la muerte, entonces todo lo demás, si la muerte tiene solución en Cristo, todo lo demás es minucia. Y aún cuando nos sorprendiera la misma muerte, porque Dios decidió no sanarnos, ¿qué nos espera? La eternidad. Pero una eternidad en placer y deleite. Por tanto, el vencedor siempre es nuestro Cristo. Por eso vale la pena ir a Él y creer en Él y descansar en Él y confiar en Él y en cada una de sus promesas, independientemente de cuál sea la crisis que estés viviendo en este momento, que vayas a vivir en el futuro. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. A los que son suyos, Dios nunca los abandona. Y más que por medio de Cristo, tú y yo hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y como buen padre y buen pastor, cuidará de tu vida todos los días. Ahora Él conoce cómo es tu mente, cómo es tu corazón y cómo tú reaccionas ante los distintos momentos de crisis. Y lo entiende. Y por eso, como aquel padre, te conduce a la fe. Aumenta tu fe para que creas en su palabra y recibas de Él toda bendición y bien. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que aún a veces cuando somos incrédulos, Él se niega a abandonarnos y trabaja y actúa para conducirte a la fe y operar el milagro que sea necesario. Porque Dios es un Dios de milagros y es un Dios que sigue haciendo milagros hoy. No porque busquemos el milagro, sino porque creemos en su palabra y creemos en su persona. Así que si tú en el momento de ansiedad vienes y la pones en sus manos, en la convicción de que Él cuidará de ti, verás la mano de Dios obrar. En este hijo se cumple el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Juan 4:53 y concluyo. El padre entonces entendió al regresar que era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y esto fue un día después. Han pasado probablemente más de 12 o 14 horas. Y ahora viene lo más grande, porque lo más grande no es la sanidad del niño, porque si el niño hubiera muerto sabemos que iba al reino, porque de los niños es el reino de los cielos. Lo más grande es lo que ocurre al final del verso 53,
que Dios condujo a aquel hombre a la fe para que terminara su corazón quebrado ante Dios, creyendo en Cristo como Salvador, no solo él, sino también toda su casa. Y esa es la grandeza de nuestro Dios, que cuando decide obrar en ti y en mí en medio de la crisis, no es tanto para dar una solución temporal, sino para obrar a fin de que seas conducido a la solución que es eterna, que es la vida y la salvación. Y que no se limita a una persona, sino que impacta a muchos. ¿Recuerdan la samaritana del pasaje anterior? Creyó ella y toda la ciudad. Y ahora aquí que vemos, creyó este hombre y toda su casa. Porque cuando Jesús llega a la vida de un ser humano, todo lo transforma, todo lo toca. Se cumplen las promesas, serás salvo tú y tu casa. Y todo por un hombre que decidió creerle a la palabra de Jesús, todavía sin ver. Este texto es la conclusión del relato. La fe a la que accede el oficial del rey y su casa nos comparte en tres aspectos. Uno, la fe es un acto de conocimiento. Se reconoce la pertinencia de la palabra de Jesús. Por eso la fe viene del oír y el oír por la palabra. Por eso, para ser aumentados en la fe y conducidos en la fe, es imprescindible ir a la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, meditar la palabra, aplicar la palabra. Porque cuando lo hacemos, experimentamos a Dios, crecemos, maduramos y experimentamos vida. Segundo, esta confianza en la palabra de Jesús no se limita al milagro, sino que conduce a la fe en Cristo como tal. Va más allá de una simple liberación temporal de la muerte y lleva a una liberación de una muerte que es peor que la muerte física, que es la muerte espiritual, trayendo salvación y vida eterna. Entonces piensen esto, que el sanado no fue uno solo, porque la realidad es que ese niño estaba enfermo físicamente, pero este hombre y toda su casa estaba enfermo espiritualmente, que es mucho peor, mucho más grave, y fueron salvados. La fe verdadera, como la del oficial del rey, es una fe fructífera, es una fe fecunda, porque terminaron convertidos toda su casa. Cuando tú y yo decidimos creerle a las palabras de Jesús, tarde o temprano vas a ver los frutos de esa fe. Cuando tú decides confiar, aun cuando ya no veas a Jesús junto a ti, aun cuando piensas que Él no está, como le pasó a este hombre, pero decides confiar en su palabra, vas a ver la mano extraordinaria de Dios obrando no solo en ti, sino también en lo que te rodea, y obrando para vida eterna. Y eso es lo grande y es lo glorioso de nuestro Cristo, que no solo da solución a los problemas temporales, sino que da solución también a los problemas eternos. Amén. Señor, gracias por ser fuente de vida y de salvación. Gracias por introducirnos a la fe y conducirnos hasta ti, Señor. Cada uno de nosotros llegamos por distintos caminos y distintas vías, unos más accidentados que otros, pero igual llenos de bendición. Gracias por liberarnos
de los sufrimientos temporales, pero sobre todas las cosas, del sufrimiento eterno. Ayúdanos a ser testigos de esto. Ayúdanos a tener confianza en tu palabra. Líbranos de toda incredulidad. Y como aquel padre con su hijo endemoniado te rogaba, te rogamos nosotros también, aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe. Aunque sea a la dimensión de un grano de mostaza. Perdónanos por las tantas veces que no obramos en fe y ayúdanos en nuestras debilidades. Bendito sea tu nombre, Señor, por la obra salvadora que haces en mí, en cuyo nombre oramos con acción de gracias. Amén.